Bueno, saludos, bienvenidos a este espacio de México Libertario. En esta ocasión vamos a hablar del Anticristo de Nietzsche y tenemos a un par de expertos en el tema, al doctor Luis Diego Fernández, que tiene un libro muy interesante sobre Foucault y el liberalismo, muy recomendable. Él es profesor en la Universidad de Torcuato de Itela. Y bueno, el libro de Foucault y el liberalismo se puede encontrar. Yo lo compré en Amazon digital. Es un libro muy recomendable. Y también tenemos al profesor Eduardo Ruiz Cuevas, escritor y director de la editorial La Sombra de Prometeo, quien recientemente ha escrito el libro Prometeo y el fuego de la innovación, que se estará también comentando en este espacio de México Libertario próximamente, y también va a estar muy interesante. Bueno, el anticristo de Foucault, perdón, el anticristo de Nietzsche, pues es una crítica dura contra los valores cristianos, básicamente, aunque menciona otras religiones, pero básicamente contra los valores cristianos. Pues, para él es una especie de nihilismo, que niega la vida, niega la razón en nombre de un más allá. Y básicamente nos invita a ser escépticos ante los valores absolutos, especialmente hacia los valores cristianos, y mantenernos en un modelo más bien materialista, que creo que para el liberalismo puede ser muy importante dejar todos estos mundos ideales, estos valores metafísicos, estas promesas, y centrarnos en un modelo del individuo, de las relaciones interpersonales, libres de dioses, de metafísicas, de mundos ideales, que se puedan construir modelos de libertad que sean de este mundo, no basados en proyectos metafísicos. Bueno, ¿qué nos podrían ustedes comentar sobre esta intersección entre el anticristo de Nietzsche y el liberalismo? Bueno, hola a todos, espero estén muy bien. Gracias por la invitación, México Libertario. Gracias a Víctor, Toniatú, gracias a Eduardo. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, antes de responder esa pregunta, quizá esa pregunta hay que responderla como en un segundo nivel, tal vez, ¿no? Tal vez yo quería hablar primero, antes de ir a la cuestión, ese vínculo entre Nietzsche y el liberalismo posible, que es un vínculo bastante conflictivo, por cierto, digamos, ¿no? Porque Nietzsche también es muy crítico de la democracia, entonces, bueno, hay que analizar un poquito más. Yo, antes que nada, quisiera hablar sobre la filosofía de Nietzsche, digamos, ¿no? Si tengo unos minutos, si tengo, no sé, por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos, quisiera desarrollar un poco sobre la filosofía de Nietzsche y en qué momento aparece el anticristo, digamos, ¿no? Para entender un poco como la trayectoria intelectual de este filósofo, cuándo aparece este texto, ¿no? Tengo acá un texto escrito, que no es muy largo, que lo voy a usar un poco para leer y para hacer algunos comentarios, y después tengo la edición de Alianza de Sánchez Pascual. Sé que está la edición de Innisfree ahora, de los amigos de Innisfree, que también la recomiendo, digamos. Así que cualquiera de las dos ediciones son interesantes, lo que vale siempre es, en este caso, Nietzsche, digamos. Bueno, yo quiero partir básicamente de una expresión de Paul Ricoeur, ¿no? Un filósofo francés, ¿no? Él sitúa a Nietzsche junto a Marx y Freud como lo que él llama los maestros de la sospecha, ¿no? Él utilizó esa expresión, maestros de la sospecha.
Vale decir, pensadores que harán de la práctica cuestionadora de determinados fundamentos humanos, en la economía en el caso de Marx, en la conciencia en el caso de Freud y en la moral en el caso de Nietzsche. Nos interesa sobre todo el tema de la moral acá, un elemento clave de sus desarrollos teóricos. En el caso de Friedrich Nietzsche, nos encontraremos frente a un filósofo que va a dejar en evidencia un problema, que es el problema de la verdad. A mí me interesa sobre todo focalizar en ese ataque, digamos, ¿no?, de Nietzsche al tema de la verdad. Y después va a haber otros conceptos, por ejemplo, como voluntad de poder, que va a ser fundamental, y el tema del cuerpo, que Toniatú algo mencionó, digamos, ¿no? El tema del cuerpo también es importante. Inversamente a la tradición filosófica que ha hecho de su norte el descubrimiento de un principio articulador de la verdad, entre comillas, en la filosofía de Nietzsche hay un camino, digamos, que lo que se intenta mostrar es que la verdad no es lo opuesto a la mentira, sino una forma victoriosa o hegemónica de una ficción que ha ganado una guerra de interpretaciones sobre ciertos hechos. Esto ahora voy a explicar un poco de qué va, ¿no? Una pregunta que uno podría formularse es: ¿qué quedará una vez que se haya quitado a la filosofía la capacidad divisoria de la verdad sobre la mentira? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué se hace con con esa finalidad de la filosofía si no es la búsqueda de la verdad? Bueno, Nietzsche va a dar un golpe importante a esa idea, digamos, que la filosofía es la búsqueda de la verdad. No. Antes que nada hay que preguntarse cómo se configura la verdad, cómo se construye la verdad, digamos, ¿no? En este sentido, hay una suerte de voluntad de verdad, digamos, que desarticula Nietzsche y que tiene ciertas consecuencias en todo el terreno moral. Hay que ver el vínculo entre verdad y moral. Vale decir, las verdades ya no pueden concebirse como develaciones de algo en sí mismo, de un principio oculto que estructura el mundo, sea, por ejemplo, la idea de Platón, el dios medieval, por ejemplo, la cosa en sí de Kant, el cogito cartesiano. Son todos principios articuladores que de alguna manera Nietzsche va a criticar duramente. Pero entonces lo que va a colocar Nietzsche es la vida, o sea, en lugar de la idea platónica, del dios medieval, del cogito cartesiano, de la cosa en sí kantiana, va a ser la vida, ¿no? La vida incluso en su aspecto biológico, corporal, singular, pulsional, lo que se consolidará como la nueva viga maestra para interrogarnos por nuestros valores y conceptos respecto del bien y del mal. Por consiguiente, la alta efectividad de toda verdad no será más que una perspectiva poderosa. Es decir, una primera aproximación a la verdad para Nietzsche es que la verdad, lo que uno entiende como verdad hegemónicamente, es una perspectiva que ganó una batalla interpretativa. O sea, no hay algo así como una esencia universal de la verdad, sino en verdad lo que hay es eso, una perspectiva victoriosa que fue más poderosa para instaurar sus valores, digamos. Un caso claro, en el caso del anticristo, va a ser esos valores judio-cristianos o los ideales ascéticos, como le llama Nietzsche, y que fue muy hábil y que fue muy astuta y que tuvo mucho poder para instalar esa dinámica, ¿no? Por tanto, decimos que la verdad no es más que una perspectiva poderosa que se ha impuesto en una disputa por sobre otras, y no hay en ello un mayor grado de universalidad. En ese sentido hay otro libro de Nietzsche que es muy importante, que es La genealogía de la moral, que está escrito, es un libro de 1886, Anticristo es de 1888, o sea, más o menos está en la misma sintonía. Es importante porque en Genealogía de la Moral lo que va a hacer Nietzsche precisamente es dejar en evidencia esta puja interpretativa, ¿no?, entre una moral ascética, judio-cristiana, platónica, judio-cristiana, nihilista, reactiva, y por otra parte una ética que uno podría llamar aristocrática, vitalista, que también forma parte de un nihilismo, pero es un nihilismo activo, o sea, un nihilismo de afirmación de la vida corporal, pulsional, etc. Subsiguientemente, uno puede pensar que la filosofía nietzscheana opera una revolución con respecto a la tradición, de Sócrates a Kant, digamos. Nietzsche critica ya desde el origen de la tragedia. Su primer libro es un crítico de Sócrates, porque él dice que la filosofía se constituye en la negación de una dimensión humana, que es la dimensión dionisíaca, que es tan humana como la dimensión apolínea. O sea, lo racional es tan humano como lo irracional, como el deseo, como la pulsión. Y la filosofía se constituye desde Sócrates, según Nietzsche, en la negación de esa parte humana. Entonces hay un problema desde el origen de la construcción de la filosofía. Hemos concebido un hombre que no es tal, o sea, porque el hombre no es puramente racional. Nosotros también tenemos una dimensión deseante, instintiva, placentera, hedónica, etc. Por tanto, opera una revolución con respecto a esa tradición que hacía del privilegio de lo inalterable su matriz. Por el contrario, Nietzsche va a demoler esa idea
y va a diseñar sobre estas ruinas un pensamiento de la afirmación radical de la vida, ¿no? Ahora, esta filosofía afirmativa radical de la vida, también a veces yo tengo la impresión de que se presta a ciertos malos entendidos, ¿no? Porque no es que se afirme lo lindo de la vida, o sea, por supuesto que está toda la dimensión celebrante, hedónica, sexual, etcétera, que eso está bueno, digamos, sino también la dimensión de la enfermedad, del dolor y de la muerte. O sea, afirmar la vida implica afirmar las dos cosas, o sea, porque la muerte forma parte de la vida y la enfermedad y el dolor también. Entonces, Nietzsche en su filosofía coloca la vida en el centro con todas sus dimensiones, con la dimensión de la celebración, del festejo, lo dionisíaco, digamos, lo hedónico, y por otra parte, digamos, lo que tiene que ver con el dolor, con la enfermedad y la muerte. La afirmación es de todo, ¿no? No es a la carta, no es esto sí, esto no, no es todo, digamos, ¿no? Por tanto, uno podría decir que acá tenemos una voluntad de poder que ocupará el lugar de la voluntad de verdad, o mejor, cómo esa necesidad de verdad, en rigor, es una figura del poder. Entonces acá hay una relación que es importante, me parece a mí, dejar en evidencia. La verdad es indisociable del poder, o sea, en tanto en cuanto la verdad es una perspectiva victoriosa, esa perspectiva fue victoriosa porque tuvo más poder frente a otras, ¿no? Esto a veces también yo tengo la impresión de que no se entiende muy bien de Nietzsche, ¿no? Nietzsche no es un filósofo irracionalista, como se dice, ¿no? O sea, hay una forma de la razón que es instrumental, digamos, lo que tiene que ver con la razón técnica, 1 más 1 es 2, nadie puede cuestionar eso, o sea, eso es verdad desde el punto de vista técnico, digamos. Ahora, hay otro tipo de verdades que son las que Nietzsche sí ataca, que son las verdades que tienen que ver con la contingencia, con las acciones humanas. Ahí 1 más 1 no es 2, depende cómo se fundamente digamos, una idea moral, como un postulado ético. Tanto la ética como la política, como la filosofía del derecho, son todas disciplinas basadas en la acción humana. Y la acción humana es contingente, vale decir, no es necesaria, no es un conocimiento necesario como la matemática. Entonces, si una acción puede, en un sentido como en otro, podemos argumentar en un sentido o en otro. Y uno es más convincente o menos convincente, una perspectiva es más poderosa o menos poderosa. ¿Se entiende? Esto es lo que quiero dejar claro, ¿no? Es decir, cuando decimos que la voluntad de verdad en la acción humana es indisociable del poder, decimos esto, hay poder en la argumentación y también hay poder guerrero también, o sea, es un poder que, digamos, tanto el aspecto discursivo como el aspecto político y de la guerra también. Por tanto, la filosofía de Nietzsche yo creo que se apoya en estas dos cuestiones, la voluntad de verdad, que no deja de ser una voluntad de poder, y el cuerpo, producto de esta inversión, que va a ser del platonismo-cristianismo. A veces se dice que la filosofía de Nietzsche tiene 4 periodos, a veces se plantea un periodo romántico, que es el primer momento, muy influido por Schopenhauer y por Wagner, digamos. Ahí aparece un libro que es El origen de la tragedia, lo cual es cierto, es un Nietzsche muy filológico, que trabaja toda la tragedia griega con una fineza increíble. Un segundo momento, que es el momento que a veces se suele llamar ilustrado, porque es el momento donde Nietzsche rompe con la academia alemana, se va a vagar por Italia y escribe libros como ya ajeno, digamos, al canon académico alemán, que siempre le pesó mucho y siempre tuvo un vínculo bastante conflictivo con su propia tradición, digamos, y con su propia lengua, y por Italia se pone en contacto también con lecturas de moralistas franceses, por ejemplo, como Montaigne, como Voltaire, como Jean Fort, digamos. Ahí publica Humano demasiado humano, Gaia Ciencia, que son textos mucho más luminosos, no románticos, y son como bastante ilustrados en un sentido, digamos, son más racionalistas, ¿no? Y luego tenemos un periodo profético, donde aparece Así habló Zaratustra, quizás su libro más conocido, que es una suerte de un poema novelado, digamos, en tono profético, y el último momento en el cual se encuentra el anticristo, este texto que vamos a analizar nosotros, que a veces se llama el periodo crítico. Y allí se suele colocar La genealogía de la moral, a mi juicio tal vez el mejor libro de Nietzsche, por lo menos el más sistemático, donde aparece como su programa de un modo muy, muy, muy claro, casi kantiano, digamos. Aparece el anticristo, Más allá del bien y del mal, y el Ecce Homo, que es autobiografía, ¿no? Luego Nietzsche, esto es el año 1888 que se edita el Anticristo, o que se escribe, porque ustedes saben, hay un desfasaje a veces entre la fecha de producción de los textos de Nietzsche, la escritura. Algunos son publicados mucho tiempo después, algunos son póstumos. Entonces a veces con Nietzsche es mejor
dar cuenta de en qué momento fueron escritos más que publicados, porque la publicación, y además, en el caso del Anticristo es muy particular, porque ustedes saben, supuestamente era el primer tomo de un libro que Nietzsche nunca publicó, que es La transvaloración de todos los valores o Voluntad de poder, ¿no? Ese texto que es La voluntad de poder, que Nietzsche quería escribir y nunca produjo, tenía un primer libro que se llamaba El Anticristo. Entonces, después, producto del contacto con editores, de diálogos y demás, este texto como que se extirpa de ese proyecto inconcluso y se publica como El Anticristo, Maldición sobre el cristianismo, en 1888. Poco tiempo después Nietzsche entra en la locura. Él padecía de sífilis y está internado prácticamente 10 años, más de 10 años hasta que fallece, digamos, ¿no? Sin embargo, es un texto de mucha lucidez, yo creo, El Anticristo. Ahora, sobre eso, y con esto voy cerrando para que dialoguemos y para que hable Eduardo también, digamos. A mí me parece que para entender el Anticristo hay que entender sobre todo 2 o 3 ideas fuerza, yo creo, ¿no? En primer lugar, tiene un título engañoso, porque cuando uno dice el Anticristo, bueno, ¿qué es? ¿Es una crítica inapelable al cristianismo? Yo diría parcialmente. Yo diría hay que separar. Nietzsche es bastante sutil. Me parece que la crítica es más hacia la Iglesia como institución jerárquica que hacia Jesús, ¿no? Después tengo unos pasajes marcados que puedo compartirles, donde Nietzsche diferencia bastante claramente a Jesús e incluso a lo que es el cristianismo primitivo, de raíces más anarquistas o anarquizantes, digamos, aunque tuviera valores que él no suscribe, digamos, como el valor de la compasión. Nietzsche es muy crítico de la compasión, ese también es otro elemento importante. Me parece que trata de como diferenciar ese cristianismo primitivo de la Iglesia, a la cual sí le da con todo el peso, digamos, ¿no? Es muy crítico de la Iglesia, porque Nietzsche es un filósofo en general crítico de las estructuras estatales, obviamente es muy crítico del Estado, de las estructuras jerárquicas en general, de los rabinos, de los papas, de los sacerdotes. El sacerdote sí es una figura del mal, decía que ponía sal en las heridas, Nietzsche, digamos, ¿no? Que lejos de curar, supuestamente esa hipotética cura, más que curar, profundizaba la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que implicaba el desprecio al propio cuerpo, al deseo, a esa dimensión dionisíaca que mencionábamos antes. En definitiva, lo que aparece en el Anticristo es eso, ¿no? Es lo que mencionaban antes de ese nihilismo pasivo-reactivo. Precisamente como Nietzsche combate todo el tiempo con este socratismo, platonismo, cristianismo, hasta la cosa en sí kantiana, está combatiendo contra esa idea de un mundo binario, o sea que el mundo verdadero es un mundo trascendente, esté la idea, Dios, o una cosa en sí inaccesible, digamos, que no sabemos qué es, pero que verdaderamente existe para la tradición idealista, versus un mundo inmanente. Lo que Nietzsche va a decir es, no, ese mundo de las ideas es la nada, porque nadie nunca pudo acceder a eso. No se puede acceder ni a la idea platónica, ni al Dios medieval, ni a la cosa en sí, porque es incognoscible. Por tanto, lo que tenemos que operar es una reversión de eso, digamos. El mundo que verdaderamente existe es el mundo que fue despreciado, que es el mundo corruptible, que es el devenir, donde los cuerpos tienen una dimensión dionisíaca. Bueno, precisamente lo que Nietzsche va a hacer es invertir esa idea. Y en ese sentido, digamos, como el cristianismo forma parte de esa tradición, también lo va a criticar, como criticó antes al socratismo y al platonismo, ¿no? Y como critica Kant. Pero yo diría, y con esto cierro, para después quiero leer unos párrafos, digamos, del texto, me parece que habría que separar. Nietzsche critica sobre todo algunos valores como la compasión, claramente, que la compasión él lo ve como un valor vinculado con este nihilismo pasivo-reactivo, supuestamente esa compasión que uno podría ver como algo positivo, que uno tenga empatía con los demás, lo que hace es obturar la posibilidad de desarrollo del otro. Entonces, frente a esa moral nihilista va a poner una ética aristocrática que implica el despliegue de la potencia, de la voluntad de poder. No hay que tener compasión, uno tiene que desplegarse de un modo altivo, ¿no? Y por otra parte, sí, efectivamente esta crítica del cristianismo de Pablo, o sea, de San Pablo sobre todo, ¿no? Que es el padre de la Iglesia, versus la figura de Jesús. Que Jesús, si bien lo critica en ciertos pasajes, me parece que lo deja un poco más indemne, ¿no? Y frente a eso, por ejemplo, valora tradiciones como el budismo. Es muy interesante. Él dice, es más loable una tradición como la budista Zen que la cristiana, digamos, ¿no? Porque el budismo piensa el sufrimiento, piensa el dolor y no el pecado.
entre otras cuestiones. Bueno, esos son 2 o 3 elementos y obviamente el elogio del escepticismo, que también aparece fuertemente en el texto, pero que los podemos ir ampliando, bueno, cuando surja más charla, cuando hable Eduardo pudo agregar otros elementos. Por ahora yo dejo acá. Bueno, pues un saludo a tu nativo, a Víctor. Doctor Luis Diego Fernández, es un gusto estar aquí con usted compartiendo pues estos elementos que corresponden a un autor tan polémico, tan muchas veces incomprendido, malinterpretado como es Nietzsche. En esta primera parte de la intervención que quiero hacer, me gustaría enfocarme principalmente a lo que corresponde a esta voluntad de resentimiento que Nietzsche hace constantemente referencia a lo largo de esta obra. Y antes de eso, creo que es importante también señalar cuestiones que usted ya había comentado, cuestiones que se habían dicho sobre la historia de este libro, este libro que parecería un libro maldito. Quiero comentar algunos aspectos. Bueno, este libro es publicado o es encontrado más bien en 1889. Como sabemos, Nietzsche ya estaba cercano, ya estaba prácticamente inmerso en esta locura que lo acompañó en los últimos años de su vida. Y en el año de 1889, su amigo Overbeck lo visita con la intención de rescatar a Nietzsche, de salvarlo de esta locura, cuestión que ya era totalmente irremediable. Dentro de este Nietzsche que encuentra con la pérdida de la razón, rodeado de apuntes, de escritos, se rescata este libro del Anticristo, que se dice estaba totalmente envuelto en un folio ya para ser presentado. Pero bien, ¿a qué nos lleva este libro? Comencemos desde el mismo título, el Anticristo, y el subtítulo que es también igual de contundente, una maldición sobre el cristianismo. Vemos aquí a un Nietzsche usando un título que va a confrontar al mundo de su época y seguramente también al de nuestro tiempo. Es un título incendiario, un título que incita a la confrontación, un título sumamente belicoso, porque prácticamente Nietzsche emprende una guerra contra el cristianismo que representa una guerra contra la historia, una historia que lleva prácticamente 2000 años. Es esta historia justamente del cristianismo, que cuando llega, pues parte la historia en 2 partes, y es la historia cristiana que se vive en Occidente. Entonces vemos, es una confrontación, una invitación a la guerra de Nietzsche contra el hombre moderno, el hombre occidental, Nietzsche contra la historia, es decir, Nietzsche contra el mundo. No es fortuito que ya él mismo en el Ecce Homo habla que él no es un hombre, sino que es dinamita. Este instinto de guerra que acompaña a Nietzsche en todas sus obras, que vemos que tuvo un periodo muy, muy breve como escritor de 1872, que publica El nacimiento de la tragedia, a 1889 con este libro del Anticristo, que es muy curioso, pues en este último año se comenta que Nietzsche pues tiene que se va a perder ya la razón, y publica El crepúsculo de los ídolos, Ecce Homo y El Anticristo, una serie de obras muy interesantes. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos también comentar en relación a la historia de este libro? La historia de este libro corresponde también a la historia del mismo Nietzsche. Un Nietzsche que fue prácticamente en su tiempo desconocido, no valorado, tomado posteriormente como un loco que quedó enfermo por la sífilis y demás. Pero ¿a qué obedece toda esta mala prensa que podemos llamar de Nietzsche? Por una parte, su estilo, un estilo que rompe con la tradición de cómo se debe de hacer filosofía, es decir, ese sentido academicista, un estilo donde incluye el aforismo, donde incluye una forma narrativa que no es propiamente sistemática, que no estamos acostumbrados a leer así en la academia. Y hay otra mala prensa, si utilizamos este concepto, esta expresión, que consiste en que Nietzsche, a lo largo del siglo XX, se le vinculó erróneamente con el nacionalsocialismo, con el antisemitismo. Y esto es en gran parte por obra de su hermana, quien tuvo control de las obras de Nietzsche. La hermana, que sí era antisemita y que posteriormente tuvo acercamiento con el nacionalsocialismo, pues se encargó lamentablemente de desprestigiar
la genialidad del autor. No es hasta mediados del siglo XX que se reivindica el autor, y hoy en día pues Nietzsche goza de seminarios en las universidades, sus libros se venden en todas partes, y podemos también decir que es uno de los autores más leídos y más influyentes del siglo XX. Sin embargo, todavía podemos seguir pensando que este autor sigue siendo totalmente incomprendido en muchos aspectos y malinterpretado en muchos otros. Y es aquí, creo que la importancia que tiene el acercarnos a este libro, que es El Anticristo, para darnos luces y realmente confrontarnos hoy en día si realmente este Nietzsche es vigente, si le creemos también a Nietzsche, que creo que es importante no tomar a ningún autor como un predicador del saber o de moral, sino justamente sacarnos de nuestro lugar, sacarnos de nuestras ideas y no creer plenamente a lo que dice alguien. Bueno, creo que esta es la invitación, porque si bien decimos, o más bien como bien decía Nietzsche, él no escribía para la gente de su época y decía que sus lectores iban a venir 2 siglos después. Habría que creerle a Nietzsche si realmente esos lectores van a llegar en 100 años más, porque este libro se escribió hace 134 años, a lo mejor todavía faltan 70 años para que lleguen sus verdaderos lectores, pero bueno, eso es creerle este espíritu profético que a veces maneja mucho este Nietzsche, porque él se inventó a los hiperbóreos, se inventó a los espíritus libres, estos amigos que lo acompañaban en un tiempo en el cual no tenía propiamente lectores. Bueno, hoy en día podemos pensar que realmente nosotros podemos ser espíritus libres, nosotros podemos comprender al hiperbóreo o al superhombre para entender lo que dice este autor. Pues bueno, creo que es el gran desafío que tenemos en este momento para tratar de comprender una obra tan polémica, tan aplaudida, tan maldecida como lo es El Anticristo. Pienso, retomando todo lo que comentaba el doctor, que coincido plenamente, a mí me gustaría enfocarme en 2 aspectos para comprender el Anticristo. Uno de ellos corresponde a lo que es la voluntad de poder, y el otro lo que corresponde a la voluntad de resentimiento. Nietzsche determina y dice con toda claridad que el enemigo de la voluntad de poder es el cristiano o el cristianismo, esta iglesia principalmente como institución, porque a Cristo lo ve como un hombre, como un rebelde, como un anarquista, hasta cierto punto como un político. No penetra propiamente la figura del pensamiento de Jesús, sino de este Pablo, que va a fundar justamente la iglesia. Pero bueno, quizá para tratar de acercarnos a entender esta dimensión, sería preguntarnos qué es la voluntad de poder. ¿A qué se refiere la voluntad de poder y por qué Nietzsche culpa al cristianismo como la máxima expresión de esta negación de la voluntad de poder? ¿Cómo la podemos entender? Y para esto me gustaría citar a Nietzsche brevemente, que dice lo siguiente. Dice: la vida se me aparece como crecimiento, de supervivencia, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poder, aparece la decadencia. Afirmo que en todos los valores de la humanidad falta esa voluntad, que bajo los nombres más sagrados imperan valores de decadencia, valores nihilistas. A esto se refiere, a estos valores nihilistas que acompañan a la humanidad durante 2000 años, son los valores cristianos. Y continúo, y esto prácticamente es la apertura del Anticristo. Esto viene en el parágrafo número 2 de esta obra. Dice lo siguiente, y leámoslo con cuidado, o tratemos de entender a qué se refiere esta rudeza que a continuación voy a leer de lo que dice Nietzsche como expresión de la voluntad de poder. Dice: ¿qué es bueno? Todo lo que eleva el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. ¿Qué es malo? Todo lo que procede de la debilidad. ¿Qué es felicidad? El sentimiento de que el poder crece, de que una resistencia queda superada. Los débiles y malogrados deben perecer. Artículo primero de nuestro amor a los hombres, y además se debe ayudarles a perecer. ¿Qué es más dañino que cualquier vicio? La compasión activa con todos los malogrados y débiles, el cristianismo. Así comienza el Anticristo, es decir, no es una obra que deba de tomarse con superficialidad, porque aquí esta ética nietzscheana nos puede llevar a grandes consecuencias si la malinterpretamos. ¿Cómo delimitar más esta voluntad de poder? La voluntad de poder es voluntad vital, es voluntad de vida.
la vida no solamente es permanecer, sino ampliarse, potencializarse. La vida es crecimiento, es esa amplitud. Hay un concepto muy bonito que maneja Michel Onfray que dice que es la voluntad de existir. Esa es la voluntad de poder. Y sobre esto me gustaría colocar otro ejemplo, quizá no tan cruel como el que muestra Nietzsche anteriormente, sino cómo la voluntad de poder nos acompaña, o la podemos observar todos los días, pero no tenemos los ojos para observarla. Supongamos que vamos caminando en nuestra vida cotidiana y encontramos en el pavimento, en la cuarteadura de una pared, una grieta, y en esta grieta se asoma una pequeña ramita. Esta ramita es una expresión de voluntad de poder, es la vida que se ha abierto camino justamente ante todo lo inverosímil, ante toda posibilidad de que exista vida en esa cuarteadura, hay una manifestación. Esa es voluntad de poder, pues la voluntad de poder no ejerce propiamente nuestra conciencia, sino como un instinto vital, un instinto de crecimiento. Es por ello que Nietzsche asume como opuesta esta voluntad de poder al cristianismo. ¿Y por qué el cristianismo? Tomemos como punto de partida, el cristianismo es una religión que surge dentro de los esclavos. Es una religión para los débiles, a los que Nietzsche llama malogrados. Es una religión que exalta principalmente el resentimiento a través del pecado, esta negación del cuerpo. Y al hablar de negación del cuerpo, partamos de que Nietzsche expone en este estudio tan interesante que el cristianismo como tal tiene un elemento muy interesante que es la negación de la vida o de este más acá al proponer un más allá. ¿Qué pasa cuando proponemos una vida que vale más que esta que vivimos? Pues sucede que terminamos desprestigiando y desvalorizando nuestra vida inmediata, la vida que percibimos con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos. Al proponer este mundo ultraterrenal, pues estamos desprestigiando no solamente la capacidad de sentir y de vivir, sino de encontrarle sentido a nuestra existencia. Es por ello que el cristianismo para Nietzsche es una religión que exalta propiamente el nihilismo, es la ausencia de sentido. El cristiano, en palabras de Nietzsche, es la expresión del odio de lo real. No soportamos la realidad. Pensémoslo desde la psicología, porque bueno, Nietzsche también se hace llamar como el primer psicólogo de la historia. Habríamos que creerle o no a Nietzsche, pero bueno, creo que tiene elementos muy interesantes. Dice que cuando el esclavo, el que padece el sufrimiento, no puede rebelarse ante la resistencia que lo está oprimiendo, lo único que hace es aceptarla. Lo acepta, pero acuña dentro de sí mismo un instinto de venganza. Es decir, en esta vida estoy sufriendo, pero en la que viene vendrá mi salvación. Y aquí también hay una serie de contradicciones dentro del llamado amor cristiano, porque dicen, ámanse los unos a los otros como a sí mismos. Es la religión del amor. Sin embargo, curiosamente, este amor pues parece estar revestido de mucha falsedad o hipocresía, como llamará Nietzsche, que el cristianismo es la religión de los hipócritas, porque amamos al otro no por el aspecto de dignificar al otro en su sentido esencial, sino que amamos al otro para salvarnos a nosotros mismos. Hay un interés, hay una hipocresía, hay una cuestión de poca sinceridad. No se le ama al otro por ser otro semejante a mí, sino porque el otro es el medio para llevar la salvación de mi existencia. Y en este punto me gustaría retomar un segundo aspecto que tiene que ver con el cuerpo. Bien, negar el cuerpo, como ya hemos comentado, es negar la vida. Negar el cuerpo es negar la capacidad que tenemos para percibir, para sentir, para pensar, porque pensamos también a través del cuerpo, pero también obtenemos placer a través del cuerpo, el placer de la carne, algo vituperado por el cristianismo, porque santifica justamente, en este sentido contrario, la castidad del sacerdote. El sacerdote es una figura a la que Nietzsche se encarga, no solo en el Anticristo, sino prácticamente en todas sus obras de vituperarlo. Esta negación del cuerpo es la negación de la vida. Y sobre esto
cito nuevamente a Nietzsche, aquí en el Anticristo, y nos dice lo siguiente: nos han enseñado a entender mal al cuerpo, un cuerpo que se ve como cadáver, un ser anémico, enclenque, estúpidamente exaltado, lo llaman santidad. Esto es una sintomatología del cuerpo empobrecido, enervado, irremediablemente arruinado. ¿A quién se está refiriendo Nietzsche? Se está refiriendo a la imagen de Cristo, esta iconografía cristiana, que vemos a un Cristo crucificado, que nos muestra que el cuerpo sufre para salvar el alma. El cuerpo tiene que ser sacrificado y condenado para encontrar una salvación en esa otra vida. La anulación justamente del cuerpo nos lleva también a la noción del pecado, a ese sentido iconográfico que nos muestran en una iglesia o en cualquier templo, donde dicen, bueno, aquí está la imagen que es una enseñanza moral para los seres humanos, este sacrificio para salvar el alma. Bien, sobre este aspecto, y para ir cerrando esta primera parte de mi intervención, y me gustaría tener posteriormente la siguiente para hablar del resentimiento, pero para no hacer un monopolio de la palabra, me gustaría hablar sobre algo a lo que Nietzsche menciona con bastante relevancia, que tiene que ver con el Renacimiento. Para Nietzsche, el Renacimiento fue un acto fallido para confrontar o transvalorar al cristianismo. ¿Y por qué lo refiere? Porque el Renacimiento, menciona Nietzsche que no hubo época en la historia donde hubiera hombres tan fuertes, tan viriles, como en la época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque se dedicaba justamente a la exaltación de los sentidos, a la exaltación del genio, de la genialidad, de lo aristocrático, de la sensualidad y principalmente la reivindicación del cuerpo. Quiero citar rápidamente a Nietzsche, nuevamente en relación a esta parte. Dice, las divinidades del Olimpo hubieran tenido motivo para irrumpir una risa inmortal. César Borgia como papa, se comprende. Esta historia, esto hubiera sido solo el triunfo que yo ansiaba. Así se hubiera abolido al cristianismo. Pero ¿qué ocurrió? Un monje alemán llamado Lutero vino a Roma. Ese monje, aquejado de todos los instintos rencorosos de sacerdote fallido, se sublevó contra el Renacimiento. Por eso Nietzsche considera dentro de las vertientes del cristianismo la más nociva al protestante, principalmente a Lutero, a la cual le confiere toda la tradición alemana y posteriormente el idealismo alemán a la figura del mismo Kant o de Hegel, que Nietzsche reprueba totalmente. Pero ¿qué pasaba en el Renacimiento? Vemos figuras nuevamente, figuras del cuerpo humano que llevan a esta sensualidad. Vemos a vírgenes, a la representación de la Virgen a través de una plétora sexual. Es decir, el Renacimiento logró reivindicar todos estos valores del cuerpo, de la belleza, de la sensualidad, y a un Borgia como papa, que era lo que se esperaba o que esperaba Nietzsche que tuviera este impacto para transformar el cristianismo, transvalorar estos valores, cuestión que no terminó resultando justamente por la llegada de Lutero. Bien, sobre este punto me gustaría entonces ir cerrando para dar la pauta también al doctor y a Tonatiuh si tiene también algún otro comentario, y en una segunda participación hablar sobre el resentimiento. Quería preguntarte en esta cuestión del cuerpo, si encuentras una conexión entre Nietzsche y Sade, pues puede haber una conexión entre este vitalismo, esta voluntad de existir de Nietzsche y Sade. Es bien interesante, igual si el doctor quisiera también comentar al respecto. Yo no veo una conexión directa entre Sade y Nietzsche, porque lo que hace Sade es justamente una voluntad de destrucción del otro, es la destrucción del cuerpo del otro, en donde el placer mismo no existe. Si vemos los diálogos que manejan los personajes de Sade, son sumamente racionales. Hay una mecanización o sistematicidad de conducir al placer, el placer a través de la negación del otro. Y en ese sentido es contrario a lo que estaría hablando Nietzsche, porque Nietzsche es la afirmación del cuerpo, no la muerte del cuerpo.
Entonces, en ese sentido, creo que no hay propiamente una conexión. Y además, también lo que vemos en los personajes de Sade es que no hay un placer propiamente reflejado en la conducta de sus personajes, aún en la voluptuosidad que expresan o manejan o que pretenden mostrar. A veces, como hay una frase, ahorita no recuerdo de quién es que en la orgía, la ausencia que existe en la orgía es la ausencia del placer, es simplemente el adormecer la conciencia y perder pues todo tipo de sentido. Yo diría que la orgía misma que maneja Sade no hay ningún impulso dionisíaco, sino más bien es el tánatos que se está manifestando. Yo creo que quiero sumar algo respecto de esta relación de Nietzsche y Sade. Sí, yo estoy en línea con lo que dice Eduardo, creo que no hay mucha relación. A ver, es cierto que son dos filósofos que ponen el cuerpo en primer lugar, lo que pasa es que de qué manera juega el cuerpo en la filosofía de Sade o en las obras de Sade y en la filosofía de Nietzsche es bastante diferente. Sade para mí es un filósofo ilustrado, digamos, es una ilustración clásica, ¿no? Es un filósofo de fin del siglo XVIII, y me parece que responde un poco a ese canon, ¿no? Y de hecho es un erotismo disciplinario, digamos, ¿no? Muy como matematizante, todas las orgías están muy planificadas, digo, me parece el que piensa bastante bien a Sade, yo creo que es Foucault, digamos, ¿no? Es un erotismo disciplinario, dice él, me parece que sí. Es más, hay un texto de Foucault muy bueno que es El sargento del sexo, dice Sade, es el sargento del sexo, digamos. Entonces hay algo ahí como de militarización de los cuerpos. Por supuesto que está la sexualidad mediando, pero me parece que lo que se erotiza también es la relación de dominio, ¿no? Es el poder sobre todo. Y obviamente, como decía Eduardo, hay un elemento destructivo, ¿no? Por supuesto. No, yo creo que en Nietzsche no, digamos, digamos, lo que hay en Nietzsche es un cuerpo afirmado, es la afirmación del cuerpo, y es la afirmación de la vida, efectivamente, ¿no? La vida que efectivamente quiere más vida, es un despliegue de la potencia vital, con los elementos positivos, con los elementos celebratorios, sexuales, que uno puede asociar con el área más como dionisíaca de Nietzsche, pero también con los elementos que forman parte de la vida, que son la enfermedad, el dolor y la muerte. Digo, ¿no? Cuando uno afirma la vida en su radicalidad. Yo tengo la impresión de que no, son dinámicas corporales bastante distintas las de Nietzsche y Sade. En cuanto a la crítica de los valores cristianos, es algo que podemos sostener hoy en día, o sea, no es como, pues, es algo anecdótico o es algo que realmente podemos tomar seriamente como para desarrollar una filosofía de vida actualmente hoy en el 2022. O sea, ¿es algo aplicable? Bueno, yo ahí hay una diferencia entre dos niveles, o sea, como yo decía antes cuando comencé, me parece que hay una interpretación hegemónica de qué es ser buena persona y qué es ser mala persona. Eso lo analiza muy bien Nietzsche en la genealogía de la moral. Digo, cuando uno piensa en una buena persona, ¿en quién suele pensar uno? ¿En un santo? ¿En una persona que valora más al otro que a sí mismo? ¿En la lógica del altruismo? ¿En la caridad? ¿En la castidad? En general, digo, ¿no? Si uno sale a la calle y le pregunta a la gente, decime una buena persona, Madre Teresa, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Madre Teresa encarna seguramente esos valores del altruismo, de la santidad, de la castidad. Y si decimos lo contrario, una mala persona y probablemente algún dictador, algún asesino, no lo sé. Lo que Nietzsche trata es primero de problematizar eso. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué cuando uno dice José, supongamos, o Juan, es una buena persona y Pedro una mala persona, cuáles son los atributos de lo bueno y lo malo? Y lo que Nietzsche cuestiona, en la genealogía de la moral, y el Anticristo retoma también, es eso. O sea, en definitiva no hay ninguna relación directa entre la palabra bueno y malo que asocie los atributos de castidad o de altruismo. Entonces lo que Nietzsche va a decir, no, ahí lo que hay es una operación o una perspectiva victoriosa, hegemónica, que es efectivamente la propia del nihilismo reactivo del judeocristianismo.
por esa lectura decimos que es victoriosa, que es socialmente masiva, digamos, en Occidente, en toda América Latina también, obviamente, uno asocia, bueno, con estos atributos. Entonces, lo que Nietzsche en primer lugar cuestiona es esto, tenemos que problematizar esto. O sea, esa lectura fue victoriosa. Nietzsche la ataca. Y frente a eso va a proponer una visión contraria que es, sí, una ética de la diferencia o una moral aristocrática, en la cual buena persona no tiene que ver con el altruismo, ni con la castidad, ni con la caridad, ni con la compasión, sino tiene que ver con el despliegue de la potencia. El modelo que pone Nietzsche es Napoleón. Bueno, no puede poner otro modelo, digamos, ¿no? Es decir, una figura fuerte que no se reprime, que no reprime su afán y su ambición de poder, que no reprime su instinto sexual, digamos. Una buena persona es una persona de buena calidad, uno podría decir, que es mejor que otro. ¿Mejor en qué sentido? Que sabe dominar la realidad, que no niega la realidad, que enfrenta la realidad inmanente, esta realidad conflictiva, sometida a fuerzas que están opuestas mutuamente, que la domina. Por eso Nietzsche en general admira este tipo de personajes fuertes, digamos. Entonces, uno podría decir, y trato como de responder a esta pregunta que vos me decías, bueno, sí, yo creo que es aplicable, digamos, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que empezar a valorar con otro tipo de criterios. Uno puede decir, bueno, para mí una buena persona es una persona que no reprime precisamente su instinto sexual, que no reprime su propia voluntad de poder, su despliegue, y no una persona que está todo el tiempo poniéndose en segundo lugar. ¿Se entiende? O sea, me parece que, obviamente que es difícil porque todavía la interpretación altruista, propia del nihilismo reactivo, sigue siendo hegemónica. La verdad que sigue siendo hegemónica. Nietzsche dijo, Dios ha muerto, pero sus sombras todavía permanecen y siguen actuando. No es que eso desaparece, es un gran relato que todavía sigue siendo efectivo. Probablemente, no sé, hay que hacer un análisis más sociológico, hay que tenga que ver con elementos del resentimiento, de la propia miseria personal, no lo sé, pero todavía sigue siendo efectivo ese relato, ¿no? Ahora, sí, yo creo que sí es aplicable. ¿Por qué no? Digo, uno puede comenzar a valorar de manera distinta. Uno puede decir, bueno, y de hecho, tratando de conectarlo con una pensadora de la tradición liberal como Ayn Rand también intentó de alguna manera constituir una ética no altruista. Entonces, me parece que es una alternativa. Uno puede pensar éticas que no sean altruistas. La de Nietzsche y la de Rand, teniendo cosas distintas, digamos. Incluso Rand fue nietzscheana en su juventud, después ella trató de desmarcarse, pero de alguna manera yo detecto que hay un nietzscheísmo en Rand, digamos, más racional o claramente capitalista. Pero bueno, son dos alternativas, si uno quiere, de pensar dos éticas no altruistas. Okay. Podría traducirse en que Nietzsche critica que se anteponga un modelo ideal a la realidad, o sea, un modelo ideal a la realidad del ser humano o a la realidad del contexto, de la circunstancia. Es que precisamente ese modelo ideal es lo que obtura la afirmación del mundo inmanente. O sea, cuando uno afirma la prioridad de un mundo ideal, la idea platónica o el Dios, digamos, de judío-cristiano o lo que sea, digamos, uno está anteponiendo eso, uno está privilegiando ese elemento inaccesible al mundo inmanente. Cuando Nietzsche dice, eso es la nada, eso es un nihilismo que impacta en los cuerpos y los desprecia, porque uno valora más el mundo trascendente que el mundo inmanente, está diciendo eso en definitiva. Y sí, es un problema. Es como la diferencia que hace tanto Charles Sanders Peirce desde el pragmatismo como Husserl desde la fenomenología entre ética y moral, ¿no? La moral es como este deber ser, que es como la tradición ciega a lo que realmente está sucediendo con la situación de esta persona, de este ser humano o de esta problemática en concreto. Pero ahí hay algo muy interesante también que corresponde a algo que Nietzsche menciona justamente en el Anticristo, que la moral cristiana ha penetrado también el pensamiento político, justamente al hacer la exaltación de la igualdad. Es decir, la moral cristiana tiene una vigencia hoy en día, en relación a la pregunta anterior que hacías, Tonatiuh, tiene una vigencia actual a partir de cómo valoramos políticamente.
Y justamente este autoritarismo o este abuso al querer imponer una igualdad entre todos, entre los seres humanos, pues corresponde a estos peligros. Y no es fortuito que justamente doctrinas filosóficas o ideológicas como el socialismo o el populismo o el marxismo para el vulgo conlleva justamente a esta tiranía de la igualdad a partir de la política misma. Es decir, aún hoy en día, que es muy fácil decirse ateo, o sea, prácticamente creemos superado el cristianismo en nuestro mundo contemporáneo, en el cual ya cualquier adolescente se dice ateo y pareciera que es la práctica normal y que la idea de este Dios que ha muerto pues se ha consumado. Deberíamos de detenernos a pensar si realmente nuestras prácticas políticas o nuestras prácticas morales como ateos toman distancia justamente de este cristianismo, porque pareciera que en muchos otros sentidos se sigue repitiendo la misma fórmula, y que es esta fórmula del resentimiento. Los oprimidos son los buenos, los poderosos son los malos. Esta forma dialéctica de comprender nuestras valoraciones contemporáneas corresponden a esa fórmula cristiana. Digamos, ¿cómo podemos irlo llevando a un modelo liberal? A un, digamos, porque ahorita está esta tensión entre el conservadurismo, digamos, la parte del liberalismo que tiende al conservadurismo y la parte del liberalismo que tiende hacia lo individual. ¿Cómo podemos llevarlo a un modelo liberal más amplio, más profundo, que no se quede atado o estancado en estos presupuestos de la tradición, de cierta cultura? Yo creo que, a ver, ahí uno puede encontrar elementos que son convergentes de Nietzsche y el liberalismo, y algunos elementos que me parece que no son demasiado convergentes, digamos, ¿no? Voy primero por cuáles son los elementos que me parece que una visión liberal puede tener o puede tomar como herramientas. Yo creo que la filosofía de Nietzsche es una filosofía cuyo punto de partida es el individuo, es indudable. Para mí, yo no definiría a Nietzsche como un filósofo liberal, por supuesto que no, pero sí es un filósofo anarquista individualista aristocrático. Entonces, el principio es la diferencia y es el individuo. La filosofía de Nietzsche, como decía Eduardo recién, si algo no es una filosofía igualitarista, de ninguna manera, es una filosofía de la diferencia. Entonces, y que parte del individuo y sobre todo de un elemento que los liberales no piensan mucho, que es el cuerpo. Este es un problema. En general, yo creo que la tradición liberal es una tradición muy abstracta, habla en términos de sujeto o de individuo, pero es un individuo como vaciado, digamos, no como, bueno, sí, somos todos individuos, cada uno tiene sus preferencias, sus gustos, pero no se piensa la corporalidad de verdad, no se piensa el deseo, el placer, digamos, lo que es el dolor también. Me parece que Nietzsche le da más carnadura a ese individuo. O sea, sí, somos individuos, pero además somos cuerpos. Tal vez el punto de partida es el cuerpo. Cada uno es un cuerpo distinto y esos cuerpos tienen disposiciones distintas. Esos cuerpos se despliegan en términos vitales, gozan y sufren. Entonces yo diría, hay un elemento en común, sí, que es la filosofía de Nietzsche es individualista, es aristocrática porque es una filosofía de la afirmación de la diferencia y por tanto hay mejores que otros, ¿no? Ahora, no es una aristocracia, no es una diferencia de la sangre, ni del dinero, ni de los títulos, digamos, de nobleza, ni tampoco racial, porque como bien dijo Eduardo, Nietzsche no era antisemita, hay un gran malentendido. De hecho, hay párrafos donde Nietzsche habla del pueblo judío como incluso un pueblo superior, digamos. No. Sí es una aristocracia, yo diría, vital, es decir, todos en potencia podemos desplegar nuestra vida y nuestros talentos, si vos querés, ¿no? Bueno, lo que deberíamos hacer es eso, es activar, es actualizar esa potencia que todos tenemos. Me parece que este es un punto donde hay elementos convergentes con Nietzsche, entre Nietzsche y el liberalismo. Donde a veces donde yo creo que no hay demasiada convergencia es Nietzsche nunca elogió el mercado y tampoco elogió la democracia. Esta es la realidad, digamos. Nietzsche más bien admira figuras potentes, fuertes, digamos.
Y ahí sí puede haber algún chispazo, digamos. Y tampoco habla muy bien del mercado, porque el mercado es un Podría lugar ser más como de uniformidad, digamos. que Nietzsche ayude a tener menos miedo de la individualidad en el liberalismo. Sí, yo creo que, a ver, que uno tenga menos miedo del cuerpo, porque de la individualidad yo creo que en el liberalismo no hay miedo, al revés, hay una exaltación de lo que es el individuo. No, pero a veces los liberales son más tímidos con respecto a su cuerpo, o sea, eso es lo increíble, digamos, salvo algunos pensadores, qué sé yo, no sé, cuando uno habla de sexualidad o de drogas o de pornografía o de lo que sea, que son temas de la libertad de expresión individual. Bueno, no hay tantos casos, no sé, Thomas Sachs, por ejemplo, es un liberal que habla de las drogas, Wendy McElroy que habla de la pornografía, digo, pero no son tantos casos. Me parece que Nietzsche puede aportar, sí, la afirmación del individuo y del cuerpo sobre todo, para la tradición liberal. Pero, insisto, hay elementos de convergencia y otros de no convergencia. Es interesante también observar que Nietzsche es un crítico de la modernidad, es un crítico también de la ilustración, de la idea de progreso. La idea de progreso se define propiamente con esta esencia cristiana de que hay un principio y un fin, que hay una evolución, que hay un mejoramiento. Algo a lo que Nietzsche corresponde es que critica ampliamente a ese hombre moderno que él pertenece, a aquel que llama el último de los hombres, aquel hombre que es también muy interesante en relación a estas, como acotación a lo que comentaba el doctor y a esta pregunta, Tonatiuh, es que si hoy vemos en este hombre moderno y contemporáneo, pareciera que tenemos la idea de que somos dueños de nosotros mismos, que somos dueños de nuestra propia vida y que elegimos, cuando realmente en un pensamiento nietzscheano esto será un total espejismo. Hay un pasaje muy, muy interesante en la Gaia Ciencia de este loco que busca a Dios con una linterna en una plaza pública y esta plaza pública está llena de ateos y se comienzan a burlar de este loco y el loco le responde que no comprenden lo que significa la muerte de Dios, que los hombres lo han matado y llevan en su sangre la culpa de esta sangre. Es decir, en esta modernidad donde surge el individuo, porque la idea de individuo surge a partir de la Ilustración, pero este individuo que surge como ideas del pensamiento ilustrado, dirá Nietzsche que está contaminada de cristianismo, justamente porque estas valoraciones se han involucrado dentro de la política principalmente con el concepto de igualdad. Nietzsche no sé qué tanto puede ser emparentado con el liberalismo, quizás sí en estos aspectos, como comentaba el doctor en relación al rescate del individuo, pero no caer en el espejismo de la idea del individuo contemporáneo. Pongo un ejemplo. Si estamos en estos tiempos, ¿qué pensaría Nietzsche en relación a lo que hemos visto con el anticristo, por ejemplo, del feminismo? O sea, Nietzsche ha sido fue un crítico constante del feminismo, muy propio de su época y demás, pero veamos, por ejemplo, con la forma en que hoy el feminismo entiende el aborto como una virtud. Esto sería entendido como una negación de la vida, y negación de la vida es negación de la voluntad de poder. Es decir, nuestras valoraciones contemporáneas no corresponden propiamente a las de un hombre libre, a las de un ser libre, sino que están expuestas justamente a este espíritu de resentimiento, a este deseo de venganza, esta reivindicación de reclamar un pasado histórico, de decir, por ejemplo, aquí en México, que somos miserables y tenemos un devenir desdichado por culpa de los españoles que conquistaron, algo que López Obrador no se cansa de repetir, que ya hasta se metió en problemas con España. Es decir, esta incitación a la culpa, a quién es el culpable, a que el pobre, el afligido es el que debe de tener una connotación de nobleza. Otro aspecto, por ejemplo, que sucede mucho en Europa o en Estados Unidos, con estas posturas racistas de que hoy vemos a blancos las botas de gente negra porque es su forma de expresar su arrepentimiento. Es decir, todas estas prácticas contemporáneas, estas prácticas modernas, van contrarias a la idea de Nietzsche y seguramente también van contrarias a la idea del liberalismo. Pero bueno, son arrojadas sobre la mesa para discutir sobre ellas. Sí, claro, vaya, Nietzsche tenía unas posturas así muy
muy radicales, muy de su tiempo con respecto a la mujer. Pero bueno, creo que podría, como dice el doctor, darle carne al individuo del liberalismo, ¿no? Darle, tal vez ayudaría a abordarlo en una mayor amplitud, ¿no? Desde aspectos más amplios, sino no solo desde este aspecto económico o político del que generalmente se le quiere abordar en el liberalismo en general, ¿no? Yo tengo digamos, como la impresión que sí, a veces se habla mucho del Homo economicus, que es el agente económico de la Escuela de Chicago, por ejemplo, que analiza siempre a partir de esa dinámica, ¿no? Milton Friedman, Gary Becker. Y sí, obviamente Nietzsche rompe esa dinámica del Homo economicus, la idea del hombre racional, ¿no? Me parece que el elemento racional, que por supuesto los hombres somos racionales, pero no somos solo racionales. Entonces Nietzsche abre otra dimensión antropológica, que es la dimensión, si vos querés, dionisíaca, del deseo, las pulsiones, del placer, del dolor, o sea, me parece que cambia la antropología y en general lo que es el liberalismo, como el marxismo también, digamos, ¿no? Porque tanto el liberalismo como el marxismo son, como diría Foucault, hijos de la misma episteme, que es una episteme ilustrada. Bueno, Nietzsche va un paso más allá, entonces pone en cuestionamiento la dinámica ilustrada, una visión de progreso lineal, digamos. No, tiene otra visión temporal que es circular, un poco la idea del eterno retorno tiene que ver, o tiene alguna resonancia con eso. Entonces, me parece que lo que puede aportar es ampliar o, digamos, brindar una antropología más compleja. Los hombres somos racionales, pero no somos solamente racionales, digo, tenemos elementos que son emocionales, que son deseantes, sexuales, eso está bueno. A mí me parece que una exploración, así como sugerencia, es tratar de trabajar el vínculo entre Nietzsche y Ayn Rand. O sea, sobre todo la joven Ayn Rand, que leía Nietzsche, y que después ella se desdice, pero bueno, era una rusa que encontraba en Nietzsche, me parece, una vía para criticar el proceso soviético, comunista, una afirmación del individuo. Hay un elemento heroico también en los individuos de Nietzsche que me parece que tiene que ver con el elemento romántico de Ayn Rand. Me parece que estéticamente hay algunos vasos comunicantes. Lo que pasa es que después Rand se torna mucho más aristotélica, ¿no? Capitalista, digo, trata de alejarse de eso, pero me parece que hay un trabajo ahí. Para mí, yo siempre leí a Rand como una nietzscheana filoliberal o como una nietzscheana como capitalista en ese sentido. Una cosa rara, pero me parece que hay elementos en común estéticamente y éticamente también. Muy interesante. ¿Cómo conectarías, hablando de tu libro, cómo conectarías el liberalismo como lo trabaja Foucault con esto que puede aportarle Nietzsche al liberalismo desde el individuo? Uy, es una pregunta compleja, ¿no? Porque, a ver, en mi libro, en verdad ese libro, Foucault y el liberalismo, es mi tesis de doctorado. Ahí lo que yo trabajo es, analizo un curso que es El nacimiento de la biopolítica del año 79, donde Foucault, sí, analiza lo que es el liberalismo clásico y sobre todo lo que llama los neoliberalismos, sin ningún tipo de carga peyorativa, esa palabra la usa técnicamente, para hablar de los liberalismos del siglo XX, la Escuela de Chicago, la Escuela Austríaca de Economía, el ordoliberalismo alemán, como una forma de gobierno, digamos, como una racionalidad de gobierno distinta, que él en ese momento, me parece a mí, esta es un poco la hipótesis, sentía cierta atracción. Hay todo un debate académico de los últimos años donde se analiza si el Foucault, como el último Foucault, el Foucault de fin de los 70s, principio de los 80s, tuvo posiciones liberales, se sintió atracción por el liberalismo. Hay un montón de textos que se han publicado en inglés, en francés, obviamente
Y este es el primer libro, creo que es uno de los primeros libros en lengua castellana sobre la hipótesis liberal de Foucault. Entonces, básicamente lo que yo hago es analizo ese curso con bastante cuidado y también la coyuntura, en qué momento Foucault se acerca al liberalismo. Foucault siempre fue muy anticomunista, muy crítico, incluso en los últimos años del marxismo en términos analíticos. Buscaba, me parece a mí, otra forma de gubernamentalidad no disciplinaria, y me parece que en el liberalismo encontraba algunas herramientas para reinventar una posición de izquierda no marxista, no autoritaria. Esta es un poco la hipótesis. Ahora, ¿qué relación puede tener eso con Nietzsche? Bueno, Foucault y Nietzsche tuvieron un vínculo, digamos, en el sentido de que hay un momento nietzscheano de Foucault. Pero precisamente el momento en que Foucault se aleja de Nietzsche es el momento donde se acerca al liberalismo. Quiero decir, el momento de más cercanía entre Foucault y Nietzsche es, yo te diría, principios de la década 70. Hay un texto muy interesante de Foucault que se llama Nietzsche, la genealogía de la historia, que yo lo utilizo mucho para dar clases, porque es interesante cómo explica Foucault la genealogía de Nietzsche. Es un texto, si mal no recuerdo, del 71. O sea, el momento más nietzscheano de Foucault es principio de la década del 70. Y el libro tal vez más filo-nietzscheano, digamos, es Vigilar y Castigar de mediados de los 70. Pero luego del año 75, donde se edita Vigilar y Castigar, ya me parece ahí que el propio Foucault lo dice, esa hipótesis Nietzsche ya no le resultaba operativa. Entonces me parece que pensar el poder en términos de guerra, en términos de interpretaciones opuestas, bélicas, no le resultaba conducente y va a otra hipótesis que es más cercana al liberalismo. Entonces yo te diría, es difícil, porque en el momento en que se acerca a la cuestión liberal, se aleja de Nietzsche. Y Eduardo, te quería preguntar, esta cuestión del individuo, de la individualidad, pues, ¿qué tan importante es para la innovación? Bueno, en el libro que voy a publicar, justamente retomando el concepto de innovación, lo vinculo directamente con la exaltación justamente del individuo creativo, digamos, entendiendo la innovación como capacidad creativa. Tomo prestado el concepto de Prometeo, o el uso justamente de los mitos para explicar mucho de lo que corresponde a la explicación justamente del hombre. Quizá para responder esta pregunta me gustaría recurrir un tanto a la figura de Odiseo, que retomo justamente en el primer capítulo de este libro, donde Odiseo lo podemos ver reflejado como este hombre que ejerce la voluntad de poder, un hombre dueño de sí mismo, que no le tiene que rendir tributo a los dioses para salir avante, sino que utiliza plenamente su ingenio y su capacidad creativa para resolver las adversidades, desde el mismo caballo de Troya hasta el viaje que atraviesan a través del mar de las sirenas, que aquí me gustaría detenerme para comentarlo brevemente. Hay una versión de Adorno y Horkheimer, que obviamente son autores marxistas, que toman la figura de Odiseo en este viaje de las sirenas como una especie de explotador. Es decir, mientras los remeros están ejerciendo la fuerza de trabajo, él puede escuchar el canto de las sirenas. Sin embargo, una visión distinta del individuo que representa a Odiseo como este hombre creativo e innovador, consiste en que a partir de su ejercicio de su libertad, dependen las voluntades de otros seres humanos, ya sea el de su pueblo o los de su tripulación. A partir del plan que él logra desarrollar, va a propiciar un beneficio a su comunidad. Es decir, para cerrar la idea y responder a esta pregunta, que la exaltación del individuo no corresponde a la anulación de la comunidad o a la anulación de otro. Por el contrario, el hombre bien formado, el hombre con esta individualidad, con esta capacidad creativa, pues puede resolver muchos problemas que justamente... Con esta capacidad creativa, pues puede resolver muchos problemas que... logra resolver estas adversidades para un beneficio colectivo. Es decir, la idea del individuo o el rescate del individuo es fundamental en la filosofía nietzscheana y bueno, no solo
solamente en la filosofía nietzscheana, sino en la historia misma del ser humano, cosa o cuestión que doctrinas como el socialismo, el marxismo o el cristianismo se van en contra del individuo porque lo consideran un ser egoísta. Al final, pues, sin individuos no hay innovación, ¿no? Y sin individuos no hay cultura ni tampoco historia. El individuo es el que forja la historia, justamente, como el espíritu de un pueblo. Claro, y mientras más ampliamente se puedan desarrollar los individuos, pues más capaces van a ser pues de innovar y de construir y de relacionarse, ¿no? Claro, aunque cierto tipo de individuo, ¿no? Porque, bueno, finalmente todos somos individuos, pero el individuo que en este caso Nietzsche exalta es este individuo que tiene la capacidad de generar la voluntad de poder, aquel individuo que no valora lo mal logrado y lo débil, sino más bien lo que produce una mayor amplitud de poder, es decir, una mayor amplitud de vida. No sé, algún otro aspecto de Nietzsche que gusten comentarnos, que trajeran preparado, porque igual los dirigí un poco más a ciertas preguntas y desvié los temas. No, bueno, yo tenía acá marcado este tema de la compasión, pero creo que ya lo tocamos, el tema de la compasión y de cómo la compasión de alguna manera es antitética con los efectos tonificantes, digamos. ¿Por qué Nietzsche critica la compasión? Creo que queda claro, digamos, ¿no? Porque precisamente al revés de acrecentar la vida, me parece que la disminuye, digamos, me parece. Y yo tenía marcadas un par de cuestiones aquí para diferenciar un poco la crítica al cristianismo o sea, lo que es la iglesia de la figura de Jesús. Simplemente puedo leer un par de párrafos para ampliar por ahí esa cuestión. Por ejemplo, en la página, en el parágrafo 27, ¿no? Dice hacia el final, el cristianismo niega la iglesia. Yo no alcanzo a ver contra qué iba dirigida la rebelión de la que Jesús ha sido entendido o mal entendido como iniciador, si no fue la rebelión contra la iglesia judía, ¿no? Tomando a iglesia exactamente en el sentido en que nosotros tomamos hoy esa palabra. Fue una rebelión contra los buenos y justos, contra los santos de Israel, contra la jerarquía de la sociedad. No contra su corrupción, sino contra la casta, el privilegio, el orden, la fórmula. Entonces, me parece que incluso hasta uno puede detectar por ejemplo, en este pasaje, hasta cierto tono medio admirativo, ¿no? Porque dice, bueno, Jesús de alguna manera se estaba rebelando contra la jerarquía y la casta, contra la jerarquía, en ese caso, de los rabinos, digamos, ¿no? De la iglesia judía, y contra esta palabra que ahora circula mucho, por lo menos acá en Argentina, Javier Milei habla de la casta política todo el tiempo, digamos, ¿no? Y bueno, acá Jesús de alguna manera era un crítico de la casta de su tiempo. Entonces, el tema me parece es con San Pablo. En verdad el constructor del cristianismo, como lo entendemos y de la iglesia, es San Pablo. Y Jesús queda de alguna manera como un rebelde. Vean, por ejemplo, en el parágrafo 36, dice: sobre la base de la antítesis al Evangelio se ha constituido la iglesia. La antítesis al Evangelio, o sea, la iglesia sería como lo opuesto a lo que Jesús predicó en muchos aspectos, ¿no? Y de hecho en otro momento dice, bueno, el único cristiano fue Jesús. Dice, el único cristiano que existió fue Jesús y ya murió en la cruz, digamos, ¿no? Pero bueno, obviamente que Nietzsche tiene ese estilo también que lo marcaba Eduardo, ese estilo escriturario entre belicoso, profundamente belicoso, pero también irónico, satírico, sardónico. Uno se ríe a veces, yo me río a veces cuando leo a Nietzsche. No es tan común cuando uno lee filosofía, que en general algunos escritores, digamos, son bastante aburridos. Kant, por ejemplo, es muy aburrido, pero Nietzsche es muy divertido de leer, tiene estos giros satíricos, sardónicos, irónicos, y también tiene ese tono que es belicoso, todo el tiempo está guerreando, digamos. Pero yo, un poco quería marcar para mostrar un elemento un poco más sutil, porque a veces uno puede decir, bueno, ¿qué es el anticristo? ¿Es una crítica homogénea? No, porque Nietzsche es muy sutil, me parece que discrimina muy bien lo que es la iglesia en términos jerárquicos, paulina, de la figura de Jesús, que hay ciertos pasajes donde Jesús
Está bien, es cierto que Jesús tal vez defendía ciertos valores como la compasión que Nietzsche criticaba, pero a pesar de ello rescata cómo se enfrentaba a la casta y a la jerarquía. Entonces, me parece como que preserva la figura de Jesús en contra de la iglesia. Sí, no, la bronca no es con el personaje de Jesús como tal, sino todo lo que viene después de él. Sí. Como dice, Sí. Jesús fue el único cristiano, ¿no? Claro, Y, bueno, claro. de hecho, Marx consideraba a Jesús como un revolucionario, ¿no? Tal cual. Y te sumo algo y con esto cierro y dejo que hable Eduardo, también para contrastar con la otra posición espiritual, que es el budismo, digamos, ¿no? Hay un pasaje donde es muy elogioso Nietzsche del budismo, creo que es el parágrafo 20, dice, el budismo es 100 veces más realista que el cristianismo. Lleva en su cuerpo la herencia de un planteamiento objetivo y frío de los problemas, viene después del movimiento filosófico que había durado unos cientos de años. Dice, el budismo es la única religión auténticamente positivista. El budismo no dice ya lucha contra el pecado, sino dando totalmente razón a la realidad, dice lucha contra el sufrimiento. Me parece que lo que valora Nietzsche es esto, o sea, claro, el problema no es el pecado, porque el pecado, bueno, es producto del mito de la caída y de una comprensión del cuerpo con la que él está en desacuerdo, digamos, ¿no? Sino el sufrimiento sí es parte de todo. Entonces, una espiritualidad que ataque el dolor y el sufrimiento le parece, como dice acá, mucho más loable que el cristianismo. Y justamente comenta que el budismo cumple y el cristianismo no cumple nada. Lo dice ahí mismo en el Anticristo. A mí me gustaría cerrar retomando la cuestión de la fórmula cristiana, que tiene que ver con el resentimiento. Para cerrar este círculo de por qué Nietzsche considera que el cristianismo es la máxima expresión que va en contra de la voluntad de poder, nos deja tener una idea muy interesante. Si bien el cristianismo va en contra de la voluntad de poder, ha sido durante 2000 años la máxima expresión de voluntad de poder. Pero esta voluntad de poder cristiana es una voluntad de poder negativa, una voluntad de poder que va en contra justamente del sentido de la vida. Y quizá lo que sostiene a este cristianismo, que no solamente se traduce en estas prácticas morales, sino como también ya habíamos comentado, dentro de la penetración de la práctica política, tiene que ver con la idea del resentimiento. Quizá no lograremos superar el cristianismo hasta que superemos nuestra idea de resentimiento. Y en ese sentido, consiste en lo siguiente. Nietzsche menciona que el cristianismo es la religión de las clases sociales más bajas, de las clases sociales que han estado sometidas a partir de una esclavitud, de una tiranía, y han generado dentro de sí un instinto de venganza y de resentimiento. Primero comienzan negando este mundo y proponiendo un mundo que es el más allá, un paraíso. Niegan el cuerpo y lo cargan justamente de pecado, de culpa y de arrepentimiento. Y en otro sentido también esta exaltación que tiene el cristianismo hacia la igualdad. Decía Nietzsche que el veneno de la igualdad de derechos por nadie ha sido esparcido tan sistemáticamente como el cristianismo. Y hablamos de igualdad de derechos a partir del sentido de que rompe cualquier idea de que haya alguien más arriba o más abajo, digamos esta idea de clase social que después va a usar Marx. Por eso vemos que el cristianismo es explotado y puede ser transfigurado en muchas otras expresiones como esta, como sean los populismos, como sean los socialismos, es decir, todo este tipo de práctica ideológica que sustenta a unos buenos contra unos malos. El bueno que se ennoblece y el malo que es el que lo explota. Otra cita del mismo Nietzsche, en ese sentido que esta idea igualitaria de romper toda jerarquía, y al romper toda jerarquía hablamos de que se anule cualquier tipo de espíritu aristocrático, corresponde a lo siguiente. El primitivo cristiano, me temo que el último cristiano, se subleva contra todo lo privilegiado, viene y lucha siempre por esta igualdad de derechos. Esta igualdad de derechos corresponde al ímpetu de venganza, al deseo de reivindicación, al aparentar una religión de amor, la religión del amor que se
que se describe muy bien en una apariencia, digamos que se visten estos, se visten con el amor, pero debajo de esta piel encontramos el más grande de los resentimientos, que es confrontar a aquel que es mejor que nosotros, esta superioridad, esta aristocracia, porque Nietzsche rotundamente no habla de una igualdad de derechos, no habla de una igualdad de democracia, sino que se forja fundamentalmente a partir del mérito y de la capacidad de estos individuos que logran ser más, que logran exaltar esta voluntad de poder, y que el cristianismo a lo largo de más de 2000 años ha limitado estas expresiones. Nos ha enseñado la culpa, el resentimiento, la vergüenza, la noción de pecado, anulando justamente esta potencialidad que corresponde a cualquier organismo, a cualquier ser vivo, en este caso a nosotros como humanos, que generamos una moral, que es la moral cristiana, que empequeñece al individuo por la negativa de la voluntad de poder. Con eso me gustaría cerrar esta participación y bueno, pues adelante, Tonatiuh. Como conclusión, quiero preguntarles, se acaba de lanzar al espacio el telescopio James Webb, que va a ver hasta 13.700 millones de años, casi al inicio de la singularidad que generó este universo, que, o sea, teniendo ya estas referencias, ¿qué tanto sentido tiene en la actualidad seguirnos basando en estos presupuestos metafísicos, religiosos? ¿Tiene todavía sentido? ¿Tiene alguna validez? Es una buena pregunta. Lo que pasa, yo no sé si puedo responderla. A ver, no sé si tiene validez, tiene sentido, pero sigue siendo efectiva para la mayoría de las personas. O sea, me parece a mí, ¿no? Porque la verdad que la mayoría de la gente hegemónicamente sigue practicando este tipo de valores. De alguna manera, sigue valorando con un prisma que uno podría llamar, más allá de que sea cristiana o católica, porque hay gente que es atea o agnóstica, pero todavía sus valores, así sean laicos, están matrizados por esta visión que para Nietzsche es nihilista y que proviene de un ideal ascético. Entonces, no sé si tiene sentido o si es válida, uno puede dudar, yo dudo respecto de eso, pero sigue siendo efectiva y sigue siendo poderosa. Tal vez es menos poderosa que antes, tal vez sea menos poderosa, pero todavía sigue siendo mayoritaria. Entonces, todavía las ideas de Nietzsche de una ética aristocrática siguen siendo de minoría. Tal vez es una minoría un poco más amplia, digamos, pero me parece que estamos lejos todavía de un cuestionamiento radical. Sí, todavía. Sí, Tonatiuh, en cuanto a esa pregunta que es muy interesante, ahorita que lo mencionabas, lo visualicé, cómo es mirar a través del tiempo, pero mirar hacia atrás, ¿no? Para mirar hacia adelante, realmente mirar hacia adelante significa sacrificar o ver como irracionalidad todo el pensamiento místico, toda la filosofía misma que engloba el cristianismo, sin ser cristiano y yo siendo un ateo. Creo que es preocupante que consideremos que estas expresiones de deidades, de dioses, de religiones, sean simplemente como un punto y aparte, un punto final a una historia de la humanidad. Creo que un aspecto sumamente relevante es que hoy en día hemos perdido una noción en esta modernidad y pareciera que cada vez nos encaminamos más a ello. Perdemos algo que sí tienen estas otras culturas ancestrales, sea la cristiana o sea cualquier otra, que es ese deseo de trascendencia, ese deseo de atemporalidad. Comentaba Nietzsche justamente en el Anticristo de que todas las grandes culturas se forjan a partir de la relación que tienen con la creación de grandes dioses. Los dioses son el reflejo justamente de estas culturas, y aquí la gran denuncia que aparte desde el pueblo judío y posteriormente con los cristianos es que no dejaron que ese Dios muriera, sino que lo siguieron transfigurando.
pienso que una apuesta nietzscheana es una apuesta por un nuevo paganismo, pero esto es tan utópico, es tan extraño de pensar hoy en día, porque si bien o muchos son ateos o muchos otros siguen reproduciendo las prácticas judeocristianas o islámicas, etcétera. Creo que una posibilidad interesante está en la respuesta a esta pregunta que hace Hölderlin, o no es pregunta, sino esta sentencia de Hölderlin, que si los dioses viejos están muertos, pues hay que crear nuevos. Puede tener la vida un gran sentido sin necesidad de un más allá, ¿no? Podemos trascender como individuos en nuestra existencia, en nuestras relaciones con los demás, sin necesidad de trascender a un más allá, ¿no? Pues es una pregunta muy compleja que creo que cada quien en su individualidad podría responderla. Yo pienso, a veces dándole un poco la contra a Nietzsche o a estos preceptos, y yo como un ateo, pienso, por ejemplo, en las obras de Bach, estas obras llenas de perfección musical, de armonía, de belleza, que eran obras inspiradas no en ser producidas para otros seres humanos, sino que él le componía a una idea, y esa idea era Dios. Entonces, realmente no lo sé. No sé si la verdadera trascendencia se encuentra en la negación de la deidad y en la afirmación del individuo, o más bien en cómo estas deidades configuran las valoraciones de los individuos. Ok, muchas gracias. Bueno, si no gustan comentar algún otro punto. Yo creo que dije todo, así que para mí fue un placer esta charla, la verdad, compartir aquí con Eduardo, con ustedes. Creo que lo más interesante es que lean a Nietzsche, ¿no? Se acerquen al Anticristo o a cualquier otro texto. Yo sugiero además que además del Anticristo lean un libro como La genealogía de la moral, que me parece que queda muy claro el planteamiento de Nietzsche. Y bueno, otros textos, qué sé yo, como Ecce Homo es muy divertido, que es su autobiografía, ¿no? También. Pues muchas gracias a ambos, a México Libertario, a Inés Free. Fue un placer esta conversación. Muchas gracias, Donatio. Doctor Fernández, un abrazo hasta allá, Argentina. Gracias, igualmente.